Saludos grandes y cordiales con toda bendición en nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor. Saludo muy atentamente a nuestros hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, aquí en nuestro territorio colombiano, como también en todas otras partes, otros países donde puedan escuchar esta bendita palabra. Los saludo en este día 10 de abril del año 2024, deseando todas las ricas, todas las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor, e invitándolos en este momento, mis hermanos, para juntos tomar la bendita palabra del Señor y proseguir el estudio que estamos haciendo sobre el Santo Evangelio de San Mateo. Y quiero invitarles que por favor, mis hermanos, tomemos hoy el capítulo 26 y vamos a tomar los versículos 69 al 71. Y dice la palabra del Señor así, bajo un título: Pedro niega a Jesús. Voy a hacer esta lectura desde la Biblia Reina Valera 1960 y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí también: Este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Amén. Quiero encomendarnos en las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él, mediante el Espíritu Santo, nos pueda guiar en esta tarde para compartir juntos esta bendita palabra de vida y el Señor mismo nos enseñe. Usted, mi hermano, que ha venido siguiendo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 148. Para este día, el título del sermón es Pedro niega a Jesús. Y yo voy a leer, voy a compartir con ustedes esta palabra, este sermón, de una manera expositiva y queriendo ser lo más claro posible y totalmente ceñido a lo que dice la palabra del Señor y este texto sagrado. Quiero pedir a usted, mi hermano, que cuando escuche esta predicación, por favor, compártala a otros, para que otros puedan escuchar la bendita palabra del Señor. Si usted quiere leer todos, escuchar todos los sermones, por favor, inscríbase al canal y los tendrá a su alcance. Y vamos a compartir esta bendita palabra del Señor y yo voy a hacer una introducción para que usted pueda entender. Lo primero que vamos a entender es que aquí hay una profecía del Señor Jesucristo que se cumple, porque durante todo el tiempo el Señor, estos hechos que están ocurriendo acá, el Señor los venía diciendo a todos los discípulos que habrían de ocurrir. Entonces, todos tenemos algo en común. Hemos experimentado el fracaso alguna vez en la vida, pero hay otro tipo de fracaso y es cuando le fallamos a alguien, cuando traicionamos la lealtad o la amistad, o cuando te portas como avergonzado de esa persona. Aquí vamos a hablar de un discípulo que siempre se resaltó entre los demás, pero ahora lo hace de una manera que no es correcta, ni tampoco con testimonio de una fe apropiada. Pero Pedro no era el único. El Señor ya les había dicho que herirían al pastor y las ovejas iban a dispersarse. Todo esto que está ocurriendo, el Señor les dijo a los discípulos que habría de ocurrir, que Él sería traicionado, que sería entregado en manos de pecadores, que sería sentenciado, sería muerto, crucificado y resucitaría al tercer día. Todo lo que el Señor le había dicho a los discípulos, todo se cumplió al pie de la letra. Entonces, esta es la profecía que dijo el Señor Jesucristo, la cual se cumplió.
Lo que vamos a notar acá, mis hermanos, como lo hemos visto a lo largo de todo este evangelio, es que los discípulos no creyeron. El Señor les hablaba, les decía las cosas que habían de ocurrir, pero ellos no creían. El versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Esto tiene que ver con las 3 veces que Pedro negó al Señor en público, cuando no pudo confesar, Él es mi maestro, Él es mi rabino, Él es el Salvador, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él no dijo estas cosas porque tuvo miedo. Pedro comenzó a negarle. Él creía que iba a ser firme y que no iba a traicionar al Señor, pero acá vemos que es todo lo contrario. El versículo nos está diciendo, pero Pedro, aquí el pasaje es enfático en mostrar a Pedro de una manera que contrasta quién es él en el Mesías. Sabemos que Pedro era un discípulo, pero aquí no da demostración de ello. Él no va a andar en fidelidad. Pedro había abandonado al Señor. Todos los discípulos salieron y se fueron y abandonaron al Señor. Y no era cierto lo que expresaban de que amaban al Señor. Acá está mostrándose todo lo contrario. O el amor podía estar en ellos y posiblemente de eso no vamos a dudarlo, pero no estaba la fidelidad por la falta de compromiso con el Mesías y la falta de compromiso con la palabra, con lo que estaba escrito, y el Señor siempre expresaba todo lo que estaba escrito. El pasaje nos sigue diciendo que Pedro estaba sentado fuera. Entonces aquí está el énfasis. Pedro estaba sentado afuera, pero él no estaba con Jesús. Él debería estar sentado con el Señor. Así fuera en ese momento duro, pero él estaba sentado fuera. No estaba con el Señor en el momento de su captura y en el momento de su sentencia. Él está con esos que arrestaron al Señor, pero ya el Señor había profetizado eso, que Él sería arrestado, traicionado y sería crucificado. Cuando Pedro lo escuchó la primera vez, él no creyó, sino que le refutó, pues él no estaba alineado con la Escritura. Recordemos que Pedro resultaba dándole consejos al Señor cuando él le decía a todos los discípulos que él debía morir, debía ser crucificado. Pedro le decía, no, Señor, en ninguna manera pienses de tal manera, de esa forma en ti. Él no creía, él refutaba lo que el Señor decía y el Señor lo estaba diciendo con verdad, porque el Señor Jesucristo sabía que esas cosas debían acontecer porque así estaba escrito de él. Él era el siervo sufriente, él era el redentor, él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y era necesario que él muriera para que hubiera redención, para que hubiera la salvación en nosotros. El Señor Jesucristo todo esto lo sabía, pero los discípulos no lo creían. Y cuando nosotros no estamos alineados con la palabra, entonces obramos en su contra. El versículo 70 nos dice de la siguiente manera, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces, en contraste con la verdad, él negó delante de todos lo que ella estaba diciendo. Aquí se le había aparecido una joven criada. Los teólogos dejan ver que por lo que expresa el pasaje, posiblemente era una muchacha entre unos 14 a 16 años, probablemente de una familia bastante pobre o posiblemente una muchacha huérfana. Pero ella está diciendo que ha visto a Pedro con Jesús el Galileo. Él le está diciendo, no sé lo que dices, yo no lo conozco. ¿Y por qué lo negó? ¿Por qué Pedro está negando al Señor? Porque tuvo miedo. Sintió el temor de que le fuera a acontecer algo y también por la falta de oración, por no aceptar la palabra profética dicha por el Señor Jesús. Recordemos que el Señor les había dicho a los discípulos que debían orar y estar siempre velando para poder estar dispuestos
Pero Pedro no lo hacía, los otros discípulos tampoco lo hacían. Y ese es el resultado cuando nosotros no seguimos el mandamiento que el Señor nos da. Él nos ha dicho que velemos y oremos. Aunque esa palabra fue en ese momento para los discípulos, ese mandamiento sigue todavía en vigencia para nosotros. Debemos velar y orar. Si nosotros somos personas que oramos, la oración nos va a dar fortaleza para poder afrontar todos estos momentos cruciales cuando de pronto tengamos nosotros que estar en el mismo lugar donde está el Señor Jesucristo. Así esto tenga un costo alto, pero la única manera de nosotros poder ser fieles y poder firmes es si llevamos una vida en oración para que se cumpla la palabra profética. De modo que aquí Pedro dice que no sabe lo que ella está diciendo, pero él sí lo sabía porque ya antes el Señor se lo había dicho. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, vio a otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Es decir, cuando se sintió así de esta manera como descubierto, él salió a otro sitio, pero Pedro no estaba donde debía estar. Él debía estar al lado del maestro diciendo: Él es mi maestro, y diciéndolo completamente de una forma abierta. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y yo voy a seguirlo donde quiera que sea, y si por ello me condenan a muerte, pues que así sea. Esa debería ser la forma de cada uno de nosotros los discípulos, y esa debería ser nuestra determinación y nuestra fidelidad, que no importa el costo, nosotros somos del Señor Jesucristo, no importa la situación en la que nosotros nos encontremos. ¿Y dónde está ahora? Ahora se unió a otro grupo pequeño en el pórtico, pero ¿qué sucedió? El pasaje nos está diciendo que le dio otra, es decir, otra joven sirvienta como la anterior, quizá de la misma edad, y ella dijo a los que estaban allí que él quería donde estaban los que estaban allí, y Pedro quería cambiar la situación, y lo que dice esta joven es estaba con Jesús de Nazaret. Esto tiene una importancia profética, porque Nazaret, la muchacha está diciendo que Pedro estaba con Jesús de Nazaret. Nazaret quiere decir vástago o brote. En Isaías se nos dice que vendría un vástago, un retoño de la casa de Isaí. Este es un contexto mesiánico fuerte para resaltar que el Señor era el Mesías. Cuando se está hablando de Nazaret, se está recordando que de allí va a brotar un vástago. Pero ni Pedro ni los discípulos estaban alineados con la escritura para notarlo, y no podían darse cuenta que el hecho del Señor ser de Nazaret era un cumplimiento profético, porque de allí iría a brotar el vástago o el renuevo que traería la salvación. Si hacemos una aplicación, debemos creer a las palabras del Señor y gozarnos en ellas. Por duro que esto sea, si nosotros creemos a la palabra del Señor será cumplida. Y aunque el cumplimiento de esta palabra tenga costo para nosotros, sin duda nosotros nos vamos a gozar en que se cumpla la palabra del Señor, aunque esto demande de nosotros altos precios. Pero la oración y la fidelidad en el Señor nos va a hacer resistir en el día malo. De manera pues, mis hermanos, que quiero invitarlos para que oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, gracias, Señor, por la palabra oída y la palabra expuesta. Gracias porque el Señor todo el tiempo nos lo ha advertido, y lo que nosotros debemos hacer es creer y estar firmes para que esta palabra se cumpla, y cuando se cumpla, entonces habrá gozo en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un saludo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.